Imagina a un humano entrando en el corazón de un imperio, un mundo donde la tradición choca con la tecnología deslumbrante, y un solo paso en falso podría desmoronarlo todo. Pero, ¿quién habría pensado que en el instante en que una reina lo señaló, se convertiría en el centro del imperio y en el foco de la mirada atónita de todos? El hombre tropezó al entrar en el palacio como si el destino mismo lo hubiera hecho tropezar, sus zapatos enganchados en la nada visible, haciéndolo caer de bruces sobre pulido y translúcido suelo. Este brillaba como cristal líquido bajo su peso, doblando la luz en 100 ángulos imposibles, y por un segundo se preguntó si había aterrizado en algún sueño alucinatorio. Esferas flotantes de suave luz violeta flotaban sobre él, proyectando sombras suaves que se movían independientemente, como si el palacio mismo tuviera sentido del humor. Cuando finalmente se incorporó, rozando la manga contra la superficie lisa, notó que nada era del todo normal. Las paredes vibraban levemente, mostrando imágenes que parecían cobrar vida, destellos de paisajes alienígenas, historias y criaturas que no aparecían en ningún libro de texto humano. Se enderezó, con el corazón latiéndole con fuerza, e intentó actuar como si ese fuera exactamente su lugar, aunque estaba seguro de que no lo era. Una serie de bandejas flotantes pasaron a su lado, transportando vasos llenos de líquidos que brillaban y cambiaban de color como diminutas galaxias atrapadas en cristal. Una bandeja, como si percibiera su presencia, se acercó peligrosamente, amenazando con empaparlo con una sustancia brillante y almibarada. Agitó los brazos, logrando una salvada heroica. O al menos eso creyó, aunque el líquido se derramó de todos modos, cayendo en un arco perfecto sobre el suelo. La bandeja se tambaleó, el mecanismo de levitación chirriando como un insecto alterado. Se quedó paralizado, imaginando la vergüenza de ser recordado como el humano que se ahogó en néctar alienígena en su primer día. Entonces, una risa melódica y perfectamente modulada resonó en la cámara, y el hombre alzó la vista para verla. Era más radiante de lo que jamás hubiera imaginado, una visión de elegancia casi imposible de describir con palabras. Su piel brillaba con un tono suave y cálido, su cabello plateado caía en ondas que captaban las luces que flotaban en el cielo. Esas orejas élficas enmarcaban su rostro, sugiriendo un linaje de otro mundo. Y sin embargo, sus ojos, penetrantes, inteligentes y cálidos, albergaban una curiosidad juguetona que hizo que el hombre se sintiera comprendido, como si todas las rarezas del palacio de repente pasaran a un segundo plano ante su mirada. A su lado, una figura más joven, quizás la princesa, se asomó por detrás de una columna, con una expresión que mezclaba sospecha y diversión, sus labios temblando como si reprimiera una risita ante su torpe entrada. La reacción instintiva del hombre fue hacer una reverencia, aunque en la cámara donde la gravedad se descontrolaba, el intento se convirtió en una torpe caída a cámara lenta que terminó con él agarrándose a la nada y aterrizando de rodillas. Murmuró apresuradamente: «Lo siento, estoy bien», esperando que su voz no delatara el pánico que sentía. La risa de la reina volvió a sonar, ligera pero imponente, con una sutil calidez que alivió la tensión acumulada en su pecho. Las risitas de la princesa se escaparon, suaves y genuinas, y la vergüenza del hombre se intensificó. Había sido atrapado por completo por la versión de diversión de la extraterrestre, un recordatorio sutil pero potente de que el humor aquí conllevaba su propia etiqueta tácita y extraña. «Cuidado, viajero», dijo la reina, acercándose, su presencia a la vez firme y abrumadora. Hizo gestos elegantes, sus manos trazando arcos en el aire que parecían dejar leves estelas de luz. «Este palacio no tolera la torpeza». El hombre esbozó una sonrisa avergonzada. «Supongo que no soy muy coordinado», admitió. Un pequeño robot sirviente se deslizó hacia adelante, intentando ofrecerle una toalla, pero calculó mal la trayectoria y la enredó en un nudo perfecto alrededor de una de las luces flotantes. Giró cómicamente, proyectando reflejos caóticos por el suelo. Y por un instante, incluso la compostura de la reina flaqueó mientras una leve sonrisa asomaba en su rostro. Los ojos del hombre siguieron a la joven princesa, que ahora se encontraba completamente a la vista. Su piel rojiza brillaba tenuemente bajo las luces cambiantes, su expresión era burlona pero vigilante. Tenía edad suficiente para comportarse con aplomo, pero aún era joven. La diversión se reflejaba en sus gestos con una imprevisibilidad juguetona. Inclinó la cabeza hacia él, arqueando una ceja, y susurró algo que él no pudo oír, pero sus labios se curvaron de tal manera que le hizo sospechar que se había burlado de su entrada. Se sonrojó, sin saber si reír o esconderse bajo uno de los paneles de proyección flotantes, que mostraban la imagen de un general fallecido hacía mucho tiempo,
congelado en plena batalla. La mirada de la reina volvió a posarse en él, firme ahora, examinándolo como si pudiera ver la esencia de su carácter con una sola mirada. «Eres inusual», dijo ella, y el hombre parpadeó, sin saber si aquello era un halago o una subestimación de proporciones cósmicas. «Lo inusual no es indeseable», añadió, con un toque de humor que se filtraba en su voz como un hilo dorado. Él asintió con entusiasmo, esperando haberle interpretado correctamente. «Bien, entonces tenemos un comienzo prometedor», continuó, señalando las grandes puertas que conducían al interior del palacio. «Ven, hay mucho que ver, y sospecho que eres capaz de provocar aún más espectáculo». La siguió, y cada paso revelaba más de las maravillas imposibles del palacio. La gravedad se desplazaba suavemente, empujándolo de lado a intervalos que convertían el caminar en un juego cauteloso. Las paredes exhibían historias de gobernantes alienígenas y batallas, resplandecientes y vivas, con escenas que a veces se repetían en un absurdo lúdico. Un general tropezando con sus propios pies en una, la peluca de un zapatero flotando hacia arriba en otra. El hombre apenas podía mantener la compostura, atrapado entre el asombro, el pánico y el absurdo de todo aquello. Cuando llegaron a un rellano donde la cámara se extendía hacia arriba hasta lo que parecía el infinito, se dio cuenta de que empezaba a sentirse como en casa en este mundo surrealista. No porque perteneciera allí, sino porque el humor, la curiosidad y una inesperada amabilidad tendían un puente entre lo humano y lo alienígena. Los ojos de la princesa lo seguían con firmeza, ya no del todo divertidos, sino intrigados, y la sonrisa de la reina permanecía como una promesa de que incluso el humano más extraño podría tener un lugar allí. Por un instante fugaz, en medio de la sutil rebelión de la gravedad, luces flotantes y paredes que palpitaban con recuerdos vivos, se atrevió a imaginar que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir en el palacio e incluso disfrutarlo. El siguiente paso, sospechaba, sería mucho más peligroso, pero por ahora se permitió una pequeña sonrisa cautelosa. Incluso en una corte de alienígenas que probablemente podían leer sus pensamientos antes de que los tuviera, un poco de humor era universal. Y si iba a ser torpe, patoso y completamente humano, bien podría hacerlo de forma espectacular. La cámara a la que lo condujeron parecía tener vida propia, aunque era imposible discernir si su comportamiento se debía a la diversión o a la malicia. El suelo ondulaba bajo sus botas, no exactamente en olas, sino en sutiles ondulaciones que lo obligaban a caminar como un hombre cruzando un trampolín con zapatos de vestir ajustados. Proyecciones holográficas parpadeaban en las paredes, mostrando grandiosas vistas de ciudades alienígenas, torres que se retorcían como tapones de corcho, puentes que flotaban sin soporte en el aire y ciudadanos con túnicas brillantes realizando tareas que desafiaban las leyes de la física. Una proyección mostraba un mercado donde los vendedores levitaban sus mercancías, lanzándolas de un lado a otro sin esfuerzo alguno, hasta que un objeto, una fruta brillante con forma de media luna, se dirigió directamente hacia él. Se agachó instintivamente, provocando una risa apenas contenida de un observador que parecía un híbrido entre un humanoide y una medusa flotante. «Cuidado», dijo una voz a sus espaldas. Se giró para ver a una joven, con la piel sonrojada con un cálido tono rojizo que parecía casi brillar bajo las luces cambiantes. Su cabello caía como plata líquida por su espalda, captando cada destello de las esferas que flotaban sobre ella. Tenía orejas de estilo élfico que asomaban por debajo de su cabello, y sus ojos brillaban con picardía. «Esa no muerde», añadió con un guiño, señalando la fruta que ahora giraba perezosamente en el aire sobre él. Tragó saliva, tratando de no parecer tonto, y de alguna manera logró inclinarse lo suficiente para no tropezar en el suelo impredecible. Un repentino silbido de aire neumático anunció la llegada del siguiente espectáculo, un sirviente robótico diseñado, quizás para poner a prueba los reflejos humanos. Flotaba sobre un colchón de antigravedad. Energía, llevando una bandeja apilada con vasos llenos de líquidos que cambiaban de color con la variación de la luz ambiental. En el instante en que extendió la mano hacia uno, la bandeja se inclinó ligeramente. No supo si fue accidental o intencional, y el vaso liberó un chorro de líquido que se dirigió hacia como un pequeño cometa. Se agitó, atrapándolo en el aire, pero el movimiento repentino hizo que su manga golpeara la bandeja, lanzando un segundo vaso a una colisión a cámara lenta con una esfera de luz flotante. La esfera se tambaleó, la luz se dispersó en un caleidoscopio por la sala, y él se quedó paralizado, anticipando el desastre. En cambio, la joven rió, con un sonido brillante y melódico, y la tensión se rompió como una burbuja que estalla. Exhaló temblorosamente, dándose cuenta de que allí,
El humor no solo estaba permitido, sino que era prácticamente obligatorio. Ella se acercó, sus manos rozando suavemente el aire cambiante como para estabilizarlo, aunque el entorno parecía resistirse a su toque con una terquedad juguetona. «Veo que tienes estilo», dijo, inclinando la cabeza, con un tono más burlón que crítico. El hombre asintió, inseguro de si debía admitir que no tenía ni idea de lo que hacía, o si eso podría considerarse una insolencia. Optó por un asentimiento sombrío y una sonrisa incómoda, lo que la hizo reír de nuevo, suave y cálidamente, y se preguntó si se suponía que los humanos debían ser así de entrañables para los alienígenas, o si simplemente tenía suerte. La cámara se extendía hacia arriba hasta lo que parecía el infinito, o tal vez era solo una ilusión ingeniosamente construida. Escaleras flotantes se enroscaban en arcos imposibles, desapareciendo en el aire y reapareciendo momentos después. En cada rellano, estatuas de antiguos gobernantes flotaban en el aire, algunas con múltiples brazos, otras con piel translúcida que permitía vislumbrar patrones de luz internos que pulsaban como lentos latidos. Cada figura parecía mirarlo con un leve rastro de diversión, como si toda la historia del imperio hubiera estado observando a los humanos tropezar por sus pasillos durante siglos, y finalmente hubiera conseguido un nuevo ejemplar. Tragó saliva con nerviosismo y avanzó lentamente, captando el más leve destello de una sonrisa en los labios de la joven. Entonces llegó la verdadera prueba. Una serie de puertas, cada una proyectando imágenes holográficas de diversos ritos ceremoniales. Una puerta mostraba un saludo formal donde un embajador humano aparentemente había besado por error una estatua holográfica, lo que resultó en un pequeño escándalo que había durado décadas. Otra representaba un banquete donde un invitado había intentado beber una sopa flotante y terminó enredado en el mantel levitante, provocando risas estruendosas entre los presentes. Retrocedió instintivamente, sin saber si debía imitar estos rituales o evitarlos por completo. La joven lo notó y murmuró algo en un idioma que vibraba extrañamente en el aire, sus palabras tejiendo un patrón que podía sentir en su pecho más que oír. De alguna manera, entendió la esencia. «Estás bien. Solo sigues siendo impredeciblemente humano». Al final del pasillo, una gran plataforma flotaba a unos centímetros del suelo cambiante, iluminada por un suave halo de luz. La joven señaló hacia ella con una sonrisa juguetona. «Veamos si sobrevives a este próximo desafío», preguntó. Él asintió, aunque sus rodillas amenazaban con rebelarse. Al pisar la plataforma, el suelo bajo se onduló violentamente, como si el palacio mismo pusiera a prueba su equilibrio. Se tambaleó, agitando los brazos, y por poco no chocó con la proyección de un colosal pájaro alienígena que le miró con ojos curiosos e inteligentes. La plataforma se movió de nuevo, inclinándose suavemente al principio, luego con sacudidas repentinas, cada movimiento preciso y calculado. La joven flotaba a su lado, sin tocar nunca el suelo, y rió, un sonido que resonó claro y puro por encima del zumbido mecánico del palacio. «Eres increíblemente torpe», dijo, sonriendo. «Pero eso podría salvarte en la siguiente sala». Él no pudo evitar reír también. La tensión se rompió al darse cuenta de que, en realidad, estaba disfrutando de esta peligrosa absurdidad. En algún lugar muy arriba, una serie de pantallas holográficas cobraron vida, mostrando a ciudadanos alienígenas realizando sus actividades cotidianas. Jardines flotantes, vehículos impulsados por corrientes de luz, ciudadanos comunicándose mediante zumbidos melódicos que formaban patrones en el aire. Un pequeño robot asistente pasó zumbando, dejando caer un grupo de cristales brillantes que rebotaron inofensivamente en sus hombros. Estornudó sorprendido, provocando una risita de la joven. «Bendiciones del imperio», dijo ella con ligereza, y él se encontró sonriendo sinceramente, sintiendo que, a pesar de todo su peligro y extrañeza, el lugar tenía un ritmo a que casi podía bailar. Cuando llegó al final de la cámara, estaba sudando, eufórico y un poco avergonzado de lo poco que había salido según un plan humano. La joven flotaba delante. Su piel rojiza brillaba cálidamente bajo las luces flotantes, volviéndose hacia atrás lo suficiente como para asegurarse de que no se hubiera quedado completamente atrás. Su risa, sus bromas, sus constantes empujones hacia la supervivencia eran contagiosos. De alguna manera, en un salón de pisos que se movían, objetos levitando proyecciones surrealistas, sintió un atisbo de pertenencia, la sensación de que, en la absurdidad de la sofisticación alienígena, su torpeza humana no solo era tolerada, sino bienvenida. Por fin,
La cámara se abrió a un balcón con vistas a la extensa ciudad alienígena, con torres que se doblaban y retorcían con una elegancia que desafiaba la gravedad. Las calles bullían con vehículos suspendidos y peatones que se deslizaban sin tocar el suelo. Salió al balcón, sintiendo una brisa con un ligero aroma a ozono y flores alienígenas, y la joven flotó a su lado. Hizo un gesto amplio, con una mirada desafiante y juguetona. «Bienvenido al Imperio», dijo. «Si sobrevives a la introducción, la verdadera diversión comienza». El hombre rió, un poco sin aliento, y por primera vez pensó que tal vez sobrevivir a una corte alienígena no era solo cuestión de habilidad. Era cuestión de abrazar el caos, disfrutarlo y reírse cuando el universo intentaba desestabilizarlo. En algún lugar recóndito de la ciudad, las luces parpadeaban como estrellas, los reflejos danzaban en cada superficie, y él supo, a pesar de la imprevisibilidad y el peligro, que acababa de dar el primer paso hacia algo extraordinario. El salón estaba vivo de una forma que le hacía dar vueltas la cabeza, no por el ruido, sino por el movimiento. La gravedad cambiaba sutilmente en direcciones impredecibles, y las luces brillaban como estrellas líquidas suspendidas en el aire, trazando arcos y patrones que le hacían dudar de si avanzaba o si el palacio mismo se deslizaba bajo él. Intentó caminar con cuidado, pero incluso sus movimientos cautelosos provocaban ondas en el suelo translúcido, enviando ecos de su presencia que se dispersaban por tapices holográficos que representaban historia alienígena. Figuras de antiguos gobernantes aparecían y desaparecían, sus múltiples ojos parpadeando en un ritmo sincopado, como si estuvieran juzgando su actuación en algún concurso de talentos cósmico. La joven flotaba a su lado, su piel teñida de rojo brillaba tenuemente, su cabello plateado flotaba como un río de luz estelar. Ella inclinó la cabeza hacia con esa media sonrisa, claramente divertida, y murmuró: «Ustedes, los humanos, son realmente espectacularmente torpes». Él intentó una respuesta digna, pero tropezó ligeramente con una ondulación en el suelo. De alguna manera, logró recuperarse, aunque la maniobra parecía más una danza a cámara lenta que algo noble. La joven rió, un sonido melódico y desenfrenado que resonó por todo el pasillo y pareció incitar al entorno mismo a ondulaciones más suaves. «Bueno», dijo, «puede que no seas elegante, pero al menos eres persistente». Él tragó saliva, dándose cuenta de que la persistencia podría ser la única habilidad de supervivencia que importaba en ese lugar. Plataformas flotantes pasaron a la deriva, cada una con proyecciones holográficas de ceremonias que no comprendía. Una mostraba a un embajador alienígena haciendo una reverencia ante la estatua de una criatura extinta, solo para que la estatua respondiera con un empujón cortés pero firme, enviando al embajador rodando sobre una fuente de energía cero. El hombre parpadeó, sin saber si se trataba de un hecho histórico, una advertencia o una elaborada broma. La joven notó su vacilación. «No te preocupes», dijo. «Las fuentes son en su mayoría inofensivas. En su mayoría». Él rió nerviosamente, imaginándose ser lanzado por los aires ante el más mínimo movimiento de su pata. Llegaron a un pasillo cuyas paredes estaban hechas completamente de paneles iridiscentes que cambiaban de color según el estado de ánimo, o quizás la intención. Cada panel mostraba escenas de vida alienígena, jardines con árboles que brillaban suavemente, animales que parecían flotar en lugar de caminar y ciudadanos comunicándose con tonos musicales que formaban arcos de luz visibles en el aire. Un panel le llamó la atención. Una simulación de una corte alienígena donde un visitante humano había derramado una bandeja de líquidos ceremoniales, provocando que el consejo de ancianos bailara involuntariamente. Reprimió una risita, mirando a la joven. Ella sonreía con picardía, recordando la historia de primera mano. Una repentina ráfaga de aire trajo un pequeño enjambre de criaturas flotantes, parecidas a medusas, cada una dejando tras de sí finos filamentos que chispeaban levemente. Lo rodearon, rozándole los hombros y la cabeza, lo que le hizo estornudar de sorpresa. La joven agitó la mano levemente y las criaturas apartaron respetuosamente, aunque una se detuvo para darle un golpecito en el hombro como si lo estuviera tomando el pelo. «Les caes bien», dijo, sonriendo, «o les resulta entretenido tu confusión». Negó con la cabeza, murmurando algo sobre que los humanos no estaban hechos para cortes alienígenas, y ella volvió a reír, ese sonido infundiendo calidez en el vertiginoso espectáculo que lo rodeaba. En el centro del salón, un dais circular flotaba ligeramente sobre el suelo, brillando con una suave luz dorada. La joven lo señaló con una inclinación burlona de cabeza. «Aquí es donde la mayoría de los visitantes se dan cuenta de lo frágiles que son los humanos». Él vaciló.
¿Frágiles? Imaginó caer en alguna trampa gravitatoria o tropezar con mesas flotantes. Ella rió, casi cantando la palabra. Es más bien una formalidad o tal vez una broma, dijo, con los ojos brillando con picardía. Al pisar la plataforma, el suelo se onduló bajo como agua atrapada en una suave brisa, inclinándose impredeciblemente. Se agitó, moviendo los brazos como un molino de viento, evitando por poco chocar con una esfera flotante que proyectaba constelaciones alienígenas. De alguna manera, logró mantenerse en pie, su tropiezo más cómico que desastroso. La joven flotaba a su lado, ajustando su posición sin esfuerzo para imitar sus pasos inestables. «Es asombroso», dijo, «que haya sobrevivido a esto sin parecer un desastre total». Él rió, en parte aliviado, en parte avergonzado, y ella asintió con aprobación. Pantallas holográficas iluminaban la sala con leves susurros de historia alienígena, mostrando consejos, batallas y festivales. Una en particular mostraba a un embajador humano asistiendo a un banquete real, solo para beber accidentalmente una bebida que hizo que su cabello levitara en una explosión de mechones plateados. Hizo una mueca, mirando su propio cabello liso, en silencio, esperando que Palacio no decidiera jugarle la misma broma. La joven notó su reacción y susurró, «No te preocupes, la gravedad aquí tiene sentido del humor, pero rara vez ataca a los visitantes». Exhaló temblorosamente, tratando de encontrar el equilibrio, y por un momento sintió esa euforia caótica que proviene de sobrevivir contra todo pronóstico. Continuaron a través de pasillos llenos de jardines flotantes, plantas suspendidas por campos antigravedad, sus hojas dejando rastros de luz y energía. Diminutas criaturas se movían ágilmente entre las ramas, brillando tenuemente, algunas revoloteando cerca de sus hombros como si sintieran curiosidad por aquel extraño humano. Murmuró un suave hola, y una respondió con un delicado zumbido, vibrando en el aire y haciendo que sus rodillas temblaran involuntariamente. La joven volvió a reír, y él se dio cuenta de que ella encontraba aquella absurdidad tan entretenida como él, aunque se movía con una gracia natural. Mientras ascendían por una escalera de caracol que se elevaba hacia el cielo, notó sutiles detalles en los ojos de la princesa. Cómo lo seguían con diversión, cómo su expresión cambiaba ligeramente cada vez que él tropezaba, cómo parecía genuinamente curiosa por sus reacciones. La escalera terminaba en un balcón que daba a la inmensidad del imperio. Las torres se retorcían y se curvaban como si hubieran sido pintadas por una mano viviente. Las calles bullían con vehículos flotantes, y los ciudadanos se movían con una gracia que hacía que la gravedad pareciera opcional. Luces flotantes trazaban patrones en el cielo, imitando constelaciones de un mundo más allá del suyo, y el hombre sintió una repentina emoción de posibilidad, como si estuviera presenciando el primer atisbo de un cosmos completamente nuevo. La joven se colocó a su lado, señalando un grupo de torres que parecían flotar sin soporte, conectados por puentes que se retorcían como cintas. «Ese es el salón de consejo», dijo ella, con un tono a la vez burlón y serio. «La mayoría de los visitantes nunca llegan tan lejos sin desorientarse por completo». Tragó saliva, intentando conciliar el humor de sus tropiezos anteriores con la abrumadora grandeza que tenía ante sí. Ella sonrió, con un brillo desafiante en los ojos. «Creo que podría sobrevivir», dijo, «o al menos divertir a todos en el camino». Él rió sin aliento, sintiendo una mezcla de miedo, euforia y una leve chispa de orgullo. De alguna manera, en medio de la gravedad cambiante, las plataformas flotantes y las exhibiciones surrealistas, se dio cuenta de que sobrevivir allí no solo dependía de la habilidad o la astucia. Se trataba de aceptar el caos, encontrar el humor en lo absurdo y tal vez aprender a confiar en esa extraña y luminosa mujer que lo había hecho sentir inesperadamente como en casa. Mientras el balcón centelleaba a su alrededor, se atrevió a imaginar que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más impredecible y mucho más extraordinario de lo que jamás había anticipado. El salón estaba lleno de una luz suave y ondulante, orbes flotantes que se deslizaban perezosamente por encima, proyectando reflejos que danzaban sobre paredes que brillaban como cristal líquido. La ciudad más allá de las ventanas del palacio resplandecía en lágrimas de torres retorcidas y calles flotantes, cada capa vibrando con una energía que pulsaba al ritmo del propio palacio. Avanzó con cautela, sus manos rozando las débiles corrientes de antigravedad que elevaban pedales, pequeñas criaturas luminosas y pergaminos dispersos en lentos arcos. De alguna manera, después de semanas, o quizás horas, el salón estaba lleno de una luz suave y ondulante, orbes flotantes que se deslizaban perezosamente por encima,
proyectando reflejos que danzaban sobre paredes que brillaban como cristal líquido. La ciudad más allá de las ventanas del palacio resplandecía en lágrimas de torres retorcidas y calles flotantes, cada capa vibrando con una energía que pulsaba al ritmo del propio palacio. Avanzó con cautela, sus manos rozando las débiles corrientes de antigravedad que elevaban pedales, pequeñas criaturas luminosas y pergaminos dispersos en lentos arcos. De alguna manera, tras semanas, o quizás horas, de sobrevivir, tropezar y, ocasionalmente, prosperar en esta corte extraña, ya no se sentía como un simple visitante. Pertenecía, al menos de una manera pequeña e improbable. La reina apareció al fondo del salón, su cabello plateado reflejando la luz cambiante como si estuviera tejido con luz de estrellas. Sus orejas élficas asomaban entre las ondas de su cabello, enmarcando un rostro a la vez imperioso y juguetón. La princesa flotaba junto a su madre, sonriendo con una mueca que le hizo preguntarse si lo había estado observando todo el tiempo solo por diversión. «Has logrado llegar sano y salvo», dijo la reina, con una voz que resonó suavemente. Sorprendentemente torpe, pero extrañamente competente. «Dime, ¿siempre sobrevives al caos, o es este un nuevo talento?» Tragó saliva, sintiendo el peso de todo lo que había soportado. Los trucos de gravedad, las plataformas flotantes, la extraña etiqueta, los juicios burlones de los ancianos holográficos, y se dio cuenta de que ya no sentía la misma ansiedad. El humor, comprendió ahora, no era simplemente un puente hacia la comprensión alienígena. Era una armadura, una forma de navegar la imprevisibilidad. Principalmente suerte, dijo, esbozando una sonrisa torcida. Y quizás un poco de práctica. Los ojos de la reina brillaron como si aprobara, e hizo un gesto hacia el centro del salón. El suelo se movió bajo él en una ondulación deliberada, elevando una plataforma circular lo suficientemente alta como para llamar la atención de la corte reunida. Los ancianos flotaban con silenciosa dignidad, sus túnicas ondeando como líquido, sus ojos una mezcla de curiosidad y diversión contenida. La joven princesa se apoyó en una barandilla flotante, susurrando entre dientes, aunque le alcanzó a oír las palabras. «Veamos si por fin entiende el protocolo, o al menos lo intenta». Puso los ojos en blanco, sonriendo. Había llegado lo suficientemente lejos como para saber que en este imperio, el protocolo a menudo era una sugerencia, no una regla. Un repentino tañido resonó en el salón, anunciando la declaración de la reina. Levantó la mano y, con una precisión que hizo vibrar cada luz y superficie de la habitación, lo señaló directamente. «Mi nuevo esposo», dijo, y las palabras resonaron con una extraña resonancia melódica que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. El tiempo se ralentizó, o tal vez fue que la sala misma se detuvo para presenciar el momento sin precedentes. Las esferas flotantes vacilaron en el aire, y por un instante sintió todo el peso de siglos de tradición presionando, no sobre él, sino a su alrededor, como muros invisibles. Se quedó paralizado, sin saber si debía responder con palabras, una reverencia o algún gesto extraño que aún no había aprendido. Los ojos de la princesa brillaron con diversión y desafío, retándolo silenciosamente a hacer algo impredecible. Parpadeó, luego permitió que una sonrisa humana torcida se formara. Un pequeño acto de desafío y aceptación a la vez. «Supongo que acepto», dijo, con la voz temblorosa, aunque no por miedo. Risas ondulantes recorrieron la sala, sutiles y controladas, rompiendo la tensión lo suficiente como para permitir que lo absurdo del momento se asentara en la realidad. Los ancianos murmuraron entre sí, sus susurros traduciéndose en patrones de luz cambiantes a lo largo de las paredes. Algunos se mostraron escépticos, otros quedaron discretamente impresionados, e incluso algunos rieron suavemente, un sonido que se extendió como el viento por la alta cámara. A pesar de la rígida tradición de la corte, la imprevisibilidad del humano le había abierto un nuevo camino, un lugar ganado no solo con ceremonias, sino también con humor, valentía y la disposición a aceptar lo desconocido con los brazos abiertos. La reina descendió de su plataforma elevada, con movimientos gráciles pero rebosantes de fuerza. Le tendió la mano, y él vaciló un instante antes de tomarla. Sintiendo el calor de su piel, el pulso de autoridad y la extraña seguridad de la conexión, la princesa se acercó, con una expresión ahora más suave, su diversión reemplazada por curiosidad y una silenciosa aprobación. Por primera vez, comprendió que los lazos que se formaban en este imperio no se basaban solo en la obediencia o el protocolo, sino en la confianza, la experiencia compartida y la disposición a aceptar lo inesperado.
Se produjo un pequeño revuelo cuando una bandeja flotante, que aún contenía líquidos en constante movimiento, intentó pasar entre los asistentes y fracasó estrepitosamente, salpicando un líquido iridiscente sobre un tapiz holográfico. Retrocedió por reflejo, esperando el desastre, pero la reina simplemente rió. Un sonido que pareció unir la sala. «Parece que hasta el palacio celebra tu llegada», dijo. «El caos y el encanto te sientan bien». Entonces se dio cuenta de cuánto había cambiado. Al principio, había sido un humano completamente fuera de lugar, aterrorizado por la sofisticación alienígena, inseguro de si podría desenvolverse en un mundo tan diferente al suyo. Ahora se movía con cautelosa confianza, comprendiendo que el humor, la humildad y la adaptabilidad eran tan poderosos como la habilidad o el protocolo. Había sobrevivido a desafíos que antes lo habrían destrozado y, en el proceso, se había convertido en algo más, un puente entre especies, un humano que podía existir en un imperio que parecía imposible. La princesa se acercó, ofreciéndole una mano en silenciosa camaradería. Él la aceptó, un gesto sencillo pero profundo, una señal de que el mundo de la corte, con toda su absurdidad y grandeza, ahora se abría ante él. La reina, con los ojos brillantes de satisfacción y diversión, señaló las esferas flotantes, los jardines, la ciudad más allá y la inmensidad del palacio. «Bienvenido», dijo, «no solo como invitado, sino como parte de nosotros». El hombre respiró hondo. La sensación de flora extraña y ozono inundó sus sentidos. La luz de las esferas flotantes lo bañó en un cálido y cambiante color. Rió suavemente, con sinceridad, y sintió que el palacio respondía. Las luces brillaron con más intensidad. Los pétalos flotantes describían suaves arcos, y los susurros de la historia y la tradición parecieron asentir en señal de reconocimiento. En ese instante, comprendió la extraordinaria verdad de su viaje. No se trataba solo de sobrevivir, sino de transformarse. Ya no era solo humano. Era alguien capaz de navegar, comprender e incluso prosperar dentro de un imperio que desafiaba la imaginación. Mientras el salón se sumía en una actividad tranquila, con luces flotantes que dibujaban patrones serenos y ancianos observando en silencio, sintió una rara sensación de plenitud. Las absurdidades, el caos, las risas y los inesperados momentos de gracia lo habían conducido hasta allí, a un lugar a que pertenecía. Miró a la reina, luego a la princesa, y se permitió una sonrisa cómplice. La corte se había paralizado para presenciar lo imposible, y él había dado un paso al frente, vivo, ileso, contra todo pronóstico, de vuelta en casa. El palacio, como si reconociera su viaje, brillaba y palpitaba a su alrededor, un monumento viviente a una realidad que alguna vez había creído incomprensible. Respiró hondo y dejó que la risa, la luz y el movimiento lo envolvieran. El humano que había tropezado con un imperio alienígena ya no era un simple visitante. Era una presencia, un participante, tal vez de alguna manera pequeña pero significativa, parte de su historia para siempre.